Ahora sí. A ver, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, profesor. Sí, profesor, buenos Sí días. se escucha. Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, profe. Bien, hoy vamos a hablar de doctrinas políticas. ¿Ya? Vamos a comenzar con el liberalismo. ¿Ok? Entonces, lo primero es señalar a sus representantes. Identificar, recordar quiénes fueron sus representantes. ¿Ok? John Locke, Mill. Voy a mencionar algunos representantes conocidos. Popper, Rawls, etcétera. ¿Ok? Ahí está. Ahora, John Stuart Mill es un liberal. ¿Ok? Un liberal. Ahora, voy a hacer una aclaración porque de repente esto te puede confundir. ¿Por qué, profesor? Porque Mill, John Stuart Mill, también fue representante de una escuela llamada utilitarista, una escuela ética o una teoría, una doctrina ética. Entonces, Mill fue un utilitarista y además fue un liberal. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de utilitarismo, nos referimos a la ética. Cuando hablamos de liberal, nos referimos a la política, a su concepción política. ¿Ok? Ahora, lo que podría representar una contradicción, ¿ya? Porque el liberalismo y el utilitarismo no coinciden, ¿ya? Entonces, esto podría más bien, si tú comienzas a comparar estas dos concepciones, la ética y la política, ¿ya? Recuerden la tesis utilitarista, el principio de la utilidad es maximizar el bienestar, la felicidad, el placer para el mayor número de personas. Entonces aquí es importante el mayor número de personas, ¿ya? El mayor número de personas. Entonces el mayor número de personas son beneficiadas frente a una minoría que es sacrificada. Siempre se sacrifica una minoría. ¿Ok? Nosotros ya hemos estudiado, ya hemos explicado esto a través de la metáfora, diré, del dilema del tren. Para explicar el utilitarismo hemos utilizado el dilema del tren. ¿Ok? Entonces aquí es importante el mayor número, la mayor cantidad de personas que son beneficiadas. ¿Ok? Pero aquí es distinto, porque el liberalismo tiene una concepción distinta. En el examen de San Marcos ha venido una pregunta sobre este filósofo. La han preguntado por John Stuart Mill y la pregunta no era sobre ética, era sobre política. Vino en el examen de San Marcos un texto, pregunta de ECO, un texto, ¿ya? El fragmento, el texto, lo han sacado de un libro titulado Sobre la libertad. Sobre la libertad es un texto de John Stuart Mill, su libro. De ese libro sacaron un fragmento. ¿Ok? Entonces, cuando uno analiza la obra sobre la libertad y el fragmento que San Marcos seleccionó, ahí lo que se trata, ¿ya? Es sobre el interés individual, el interés del individuo, ¿ya? Y en este caso, la libertad individual, ¿ya? La libertad individual, ¿ok? Frente al poder del Estado. O sea, la relación entre el individuo y el Estado. La libertad del individuo frente al Estado. Entonces, la relación de la libertad individual
frente a un Estado, frente a un gobierno. Entonces, para un liberal, la libertad individual está por encima de un Estado. La libertad individual es un derecho, la libertad es un derecho natural. Hay que defender la libertad individual. Entonces hay una preocupación en los liberales por la libertad individual. Hay una preocupación por el individuo, no por la sociedad civil, sino más bien hay un conflicto entre el individuo, la sociedad civil y el Estado. Entonces, en esa relación entre libertad individual y el poder del Estado, aquí en esta relación, la relación es inversamente proporcional. ¿Por qué, profesor? Porque si hay mayor libertad individual, si la libertad individual es mayor o está garantizada, entonces el poder del Estado es menor. El poder del Estado es mínimo. ¿Ok? Es mínimo el poder del Estado para poder garantizar la libertad individual. ¿Ok? Ahora, pero si el poder del Estado es mayor, si mayor es el poder del Estado, si el Estado es un Estado absoluto, un régimen absolutista, una dictadura, si el Estado tiene un poder absoluto, entonces la libertad individual desaparece o disminuye. Menor libertad individual o simplemente no hay libertad individual. Entonces, para un liberal es importante garantizar la libertad del individuo. Es por eso que el liberal lo que va a proponer es reducir el poder del Estado, reducirlo a su mínima expresión. Por eso para los liberales es muy importante, ¿ya?, el Estado mínimo. Entonces, en esta obra podemos encontrar esa concepción liberal. Mill es un liberal. Y entonces, si en el liberalismo como política, como doctrina política, o teoría, le importa el individuo, le preocupa tanto el individuo, entonces no le preocupa el mayor número de personas o la sociedad o los fines colectivos, es decir, el bien común. No, a los liberales no les preocupa el bien común, les preocupa el bien individual. El bien individual está por encima del bien común. Entonces, nosotros vamos a ir desarrollando algunas de las tesis liberales, algunas de las características del liberalismo, y las vamos a comparar con las características de otras doctrinas. ¿Ok? De otras doctrinas. Entonces, todos estos son liberales. ¿Ok? Entonces, ¿qué cosa es el liberalismo? El liberalismo es una teoría política, ¿ya?, una teoría política que propone el Estado mínimo. Es una teoría política del Estado mínimo. ¿Ok? Del Estado mínimo. Estado mínimo. Eso es el liberalismo. Es una teoría política del Estado mínimo. El Estado mínimo, un Estado pequeño con poco poder. ¿Ok? Entonces, teoría política del Estado mínimo. ¿Qué quiere decir Estado mínimo? Quiere decir, en otras palabras, limitar el poder del Estado. Limitar, vamos a limitar el poder del Estado. El poder del Estado. ¿Ah? Limitar el poder del Estado. Cierro paréntesis. Teoría política del Estado mínimo, ¿ya?, en contra de qué? En contra de el Estado fuerte, el Estado todopoderoso, es decir, el absolutismo monárquico. En contra del absolutismo. ¿Ah? Del absolutismo monárquico. ¿Y quién propone un absolutismo monárquico en contra del absolutismo? ¿Propuesto por quién?
en contra del absolutismo de Hobbes. Es Hobbes quien va a proponer el absolutismo monárquico, quien va a defender el absolutismo monárquico, en contra del absolutismo, ¿ya?, monárquico. ¿Ya?, de Hobbes, o propuesto por Hobbes. ¿Ok? Entonces, ahí está. Ojo, si estoy mencionando a Hobbes, no lo estoy poniendo porque Hobbes sea un liberal. No, 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 no. Por el contrario, Hobbes no es un liberal. ¿Ok? Ahora, profesor, eso significa que Locke, o sea, porque el John Locke es el padre del liberalismo, siglo XVII y XVIII, es Locke quien se enfrenta a Hobbes, quien critica a Hobbes. Aquí lo que estoy planteando es eso. Mira, cómo el Estado mínimo se enfrenta a esta forma de gobierno propuesta por Hobbes. Es Locke quien se enfrenta a Hobbes, quien critica a Hobbes. O sea, cronológicamente, para que entiendas, quiero que escribas esto aparte. Lo pones en un cuadrito, en una nota, no sé cómo lo encierras, pero quiero que pongas eso aparte para que te orientes y entiendas. Escucha, vas a poner un cuadro, vas a poner cronología. Y en esa cronología, este es el orden en el que aparecen los filósofos y sus teorías políticas. En primer lugar, Maquiavelo. Estamos hablando a partir del Renacimiento y la época moderna. Maquiavelo. En segundo lugar, Hobbes. En tercer lugar, aparece Locke. En cuarto lugar, Rousseau. En quinto lugar, Kant. ¿Ok? En ese orden, mira. Ahora, ¿por qué te pongo esta cronología, este orden cronológico de los filósofos políticos más importantes? Por esto, mira. Maquiavelo influye en Hobbes. ¿Ok? Hobbes se basa en Maquiavelo. Profesor, ¿y qué es lo que Hobbes aprendió de Maquiavelo? Dos cosas. ¿Y cuáles son esas dos cosas que Hobbes aprendió de Maquiavelo? Toma nota, yo no lo voy a escribir, solo lo pongo ahí a un costado y luego lo voy a borrar. Dos cosas. Uno, el realismo político. Hobbes, ¿ya?, recibe la influencia del realismo político de Maquiavelo. Hobbes también adopta el realismo político. Y dos, el pesimismo antropológico, su concepción acerca del hombre, de que el hombre es malo, egoísta, perverso, cruel, violento. Esa idea del hombre también está en Maquiavelo. ¿Ok? Luego viene Locke. Y Locke critica a Hobbes. ¿Entiendes? Locke, liberal, critica a Hobbes, que es absolutista. Y después viene Rousseau, que obviamente ha leído a todos ellos, y Rousseau se basa en Locke. Lo que Rousseau va a decir, muchas de las ideas de Rousseau se basan en Locke. ¿Ok? Dato, por ejemplo, profesor, ¿qué ideas? La idea del buen salvaje. La idea del buen salvaje, de que el hombre nace bueno y después se vuelve malo, esa no es una idea de Rousseau original, no, eso ya está en Locke. Locke es el primero en afirmar eso, la bondad del hombre. El hombre era bueno en un estado llamado estado de naturaleza y luego se volvió malo cuando ingresó al estado de guerra. Eso está en Locke, después aparece en Rousseau. ¿Ok? Ahora, y finalmente Kant. Kant se basa en Rousseau. ¿Ok? Y obviamente Kant ha leído a todos ellos. ¿Ya? Muy bien. Entonces acá, por eso estamos poniendo en contra del absolutismo de Hobbes. ¿Ya? Hobbes, recuerda, es representante, le dicen algunos historiadores que es el precursor del totalitarismo. O sea, es el precursor de los regímenes totalitarios como el de el nacionalsocialismo, el nazismo en Alemania o el fascismo en Italia o en la URSS con Stalin, ¿no? El comunismo, el socialismo con la URSS, ¿ya?, en la URSS de Stalin. O mejor dicho, dictaduras. Hobbes, de un Estado fuerte, pero esa idea de un Estado fuerte y poderoso, eso también está en Maquiavelo, porque Maquiavelo, el Maquiavelo del príncipe es un defensor de la monarquía, ¿ya? El Maquiavelo del príncipe,
es monárquico y tiene también una propuesta, en algunos casos, absolutista, de un Estado fuerte, liderado por un príncipe poderoso, ¿ya? Poderoso. Ahora, entonces, esto de aquí es importante. ¿Qué más? A ver, si la idea de los liberales es reducir al Estado en algo pequeño, entonces lo que tenemos que evitar es que el Estado crezca en su poder. Pero ¿cómo evitamos que el Estado concentre el poder? O sea, ¿cómo evitamos la concentración del poder en la figura del rey? Porque el rey concentra todo el poder, el soberano. Pero para evitar que el rey tenga todo el poder en sus manos, tenemos que hacer algo, tenemos que plantear una medida. Entonces, lo que hace Locke, como liberal, es plantear, ¿qué cosa? La división del poder. O sea que la división del poder en poderes, en tres poderes, esa división tiene una justificación válida. O sea, se plantea esto para evitar la concentración del poder en la figura del rey, del soberano. Para eso se propone la división del poder. ¿Entiendes? Entonces la división del poder evita, para evitar la concentración del poder en las manos del rey, en la figura del soberano. Porque si el soberano, el rey, tiene todo el poder, comete abusos contra el pueblo. Entonces, esos tres poderes son los poderes de nuestro Estado, porque en el Perú hemos copiado pues esa estructura de gobierno, ¿ya? Esa división de los poderes de Europa. Ahí está. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? ¿Pregunta, consulta, duda? No, profesor, por ahora no. Ya. Ahora, vamos con otra idea que es característica del liberalismo, ¿ya? Otra idea importante es que para un liberal, ¿ya? Para un liberal, ya lo habíamos planteado por ahí, que también vamos a señalar ahora, ¿ya? Para un liberal, ¿qué es primero? ¿Ok? No sé si esta pregunta se las planteé la semana pasada, no recuerdo, pero a ver, se las planteo otra vez. ¿Qué es primero desde el punto de vista histórico? Desde el punto de vista histórico, ¿qué es primero? ¿El individuo o la sociedad? ¿El individuo o la comunidad? ¿Qué apareció primero en la historia? La La comunidad, El individuo, comunidad, el el individuo, individuo, el el individuo, individuo, ¿El individuo o la claro. sociedad? la ¿El sociedad, individuo, la sociedad, el individuo o la comunidad? comunidad, La comunidad. comunidad, según la historia. Y cuando decimos según la historia, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una evidencia científica, ¿cierto? Porque la historia es una ciencia, ¿no? Significa que estaríamos basándonos en una concepción científica del mundo. Y según la concepción científica del mundo, entonces, ¿qué fue primero? ¿El hombre como individuo o la sociedad? El hombre como El hombre como individuo. individuo. El hombre como individuo. ¿Sí? Vale. Sí, 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 puede ser. sí.
Ustedes llevan curso de Historia Universal, Historia del Perú. En algún momento tu profesor de Historia Universal e Historia del Perú, en algún momento comenzó la clase, o sea, la Historia Universal comenzó, no sé cuál es el primer tema de Historia Universal, hominización, no sé, población americana, no sé. Comenzó hablando de individuos y con nombre propio te dijo el individuo No. tal, con el No. nombre No. Pepe Juan, fue el primer hombre de la historia de la humanidad. No, la historia empieza así con la escritura, es decir, la sociedad. Y la prehistoria ya comienza con el individuo, Con el individuo. ¿Y quién era ese individuo? el hombre. El hombre, pero cuando decimos hombre, individuo o hombre como individuo, estamos suponiendo algo. O sea, cuando yo digo hombre como individuo o individuo, yo lo que estoy suponiendo es que estamos hablando de un adulto, de un hombre adulto, civilizado, que tiene criterios morales, sentido de la justicia, que tiene lenguaje, que se comunica, que tiene pensamiento. Pero la pregunta es, ¿dónde estaba? ¿En dónde? ¿En qué parte del mundo? ¿En qué sociedad? ¿En qué cultura apareció el individuo como individuo? Es decir, aislado, al margen de una sociedad, sin una sociedad. Cuando ustedes me responden de esa manera, yo puedo pensar muchas cosas. ¿Qué puedo pensar? Lo siguiente, que en ustedes la religión está muy arraigada y eso no es tu culpa. Tú no eres responsable de eso. ¿Por qué? Porque la religión cristiana es parte de la cultura occidental y todos nosotros hemos sido influenciados por la cultura occidental. Desde muy niños nos inculcan una religión, nos inculcan creencias, ¿ok? Y eso es producto de la socialización, ¿ok? Entonces, profe, ¿pero qué tiene que ver la religión con esto? Tiene mucho que ver, aunque tú no lo creas. ¿Por qué? Porque cuando tú respondes que es el individuo, aunque tú no te has dado cuenta o no eres consciente de lo que acabas de responder, lo que ocurre es que pensar que que la historia comienza con individuos es, ¿sabes qué cosa? Esto, mira. Ese individuo por el que yo pregunté si es que todo comenzó con un individuo, y tú dijiste, sí, profesor, claro que fue así. Ya. Ese individuo fue Adán. Fue Adán. Y luego apareció Eva. Es decir, nos han contado una historia, una narrativa, ¿ya? Y esa historia está muy arraigada en ustedes. Porque ustedes ni siquiera reparan en el análisis, o sea, no hacen un análisis de por qué sería el individuo y quién es ese individuo. Pero cuando te pones a analizar, dices, sí, la religión está muy arraigada en mí. Porque incluso hasta mi concepción de la historia, por eso dije, apelando a la historia, tú dices, pero es que la forma en que entendemos la historia es una forma cristiana. Hay un enfoque muy cristiano en la historia de la humanidad que tenemos nosotros. ¿Entienden? Entonces, ese individuo fue Adán. ¿Entienden? Entonces, ¿por qué razonamos así? ¿Por qué creemos que realmente fue así? Bueno, son muchos siglos de religión cristiana arraigados en la cultura peruana y en nosotros. Ahora, eso que acabas de responder, escúchame bien lo que te voy a decir. Resulta que esa idea basada en la Biblia y en el Génesis, de que primero es el individuo y después es la sociedad, esa idea también está presente dentro de ¿qué? Dentro del liberalismo. Los liberales se basan en la Biblia para sostener que primero es el individuo y después aparece la sociedad. Así que lo que tú me acabas de responder no es que sea algo que yo tenga que cuestionar,
No, en realidad es una idea que también ha sido utilizada por los liberales. O sea, los filósofos liberales, los filósofos modernos, han utilizado esa idea, se han basado en la Biblia para sostener esta tesis. ¿Entiendes? ¿La tesis cuál es, profesor? La tesis es que el individuo precede a la sociedad. Primero es el individuo. ¿Ya? Para los liberales, el individuo, ¿ya? El individuo, o sea, un hombre como individuo, adulto, normalizado, ¿no? Civilizado, con creencias, lenguaje, cultura. Y no era Adán así. En el paraíso Adán ya era adulto. ¿Acaso era un bebé? No era un bebé, era un adulto que tenía conciencia. Entonces, el individuo precede, es anterior a la sociedad, a la comunidad. ¿Ok? Ya. Esa tesis es liberal. Los liberales han planteado eso. Y tú, cuando tú me respondes que es el individuo, no es porque tú conozcas el liberalismo político. Probablemente ni siquiera sabías esto. Pero tu respuesta tiene que ver no porque tú conozcas la teoría liberal, sino porque la religión, lo que te han contado desde muy niño, ha quedado instalado en tu conciencia y no lo has analizado. ¿Entiendes? Ahora es momento de analizar esas creencias. El individuo precede a la sociedad. Para los liberales, primero es el individuo y después aparece la sociedad. La pregunta es, ¿eso es científico? No, no tiene nada de científico. Eso se basa en un relato. Ah, así es. Eso no es científico. Ni la sociología, ni la historia, ni la antropología cultural y social afirman eso. No se puede probar ni corroborar eso, hijo. ¿Me entiendes? Entonces, este tipo de tesis, ¿qué consecuencias tiene? Por eso es que a los liberales, miren, esta es la tesis y el fundamento de algo muy importante que se le critica a los liberales. ¿Qué cosa? Este es el fundamento del individualismo, ¿ya? Del individualismo radical. Característica del liberalismo, su individualismo radical. Los liberales tienen una concepción individualista radical. ¿Qué quiere decir? Que primero están los intereses individuales, egoísta. Primero estás tú. El interés individual y egoísta está por encima del bien común. A los liberales no les preocupa ni les interesa el bien común, sino el bien individual. Tu interés egoísta como individuo. Cuando uno es egoísta significa preocuparse por uno mismo. No me preocupo por el otro ni por los demás. Me preocupo por mí. Ya. Ese individualismo radical de los liberales tiene que ver con esta tesis. Con esta tesis. ¿Ya? Es una característica del liberalismo. Ahora, ¿cuál es la fuente de esta idea? La fuente de esta creencia. La fuente de esta creencia pues es la Biblia. Ojo, John Locke creía en Dios, a pesar de que era un filósofo. Otra cosa es que él sea fanático. Él no era un fanático religioso, él criticaba el fanatismo religioso. Su religión, su concepción en Dios tenía un fundamento racional. ¿Ok? Entonces, esa es una idea importante que no debes olvidar. Característica del liberalismo. Y es lo que se le ha criticado, siempre se le critica esto al liberalismo. Los filósofos comunitaristas, vamos a hablar de Taylor, un comunitarista, él y otros van a criticar esto. Esto es lo que van a criticar de los liberales, el individualismo radical de los liberales. ¿Ok? Entonces, para un liberal, el interés individual y egoísta está por encima del interés común, por encima del bien común. ¿Ok? Entonces, para un liberal... Profesor, una disculpa. Una pregunta, disculpe. Dime. ¿No sería algo contradictorio que su fuente de creencias sea la Biblia, debido a que en la misma Biblia dice que, o sea, no me refiero al individualismo radical, sino tanto al Estado moderno,
con el individualismo radical por su fuente, más que nada, porque en la Biblia dice que supuestamente Dios pone a todos los líderes y uno tiene que respetarlo, pero en el estado moderno vendría como que estar contradiciendo esa teoría, o solamente se utiliza esa parte de la Biblia como fuente para el individualismo radical, o no entiendo muy bien. La verdad es que no te he entendido porque está un poco chillón o distorsionado. De nuevo, pero habla pausadamente para que te pueda escuchar. Ok, disculpe. Me refería a que no se estaría de alguna manera contradiciendo el individualismo radical con la teoría del Estado moderno, debido a que como teniendo, el individualismo radical tiene fuente en la Biblia, ¿no sería algo contradictorio pero con el tema del estado mínimo, debido a que en la Biblia misma dice que Dios pone a todos los líderes y eso contradice con lo que tiene, con la tesis en sí del estado moderno, no sé si estaría bien decir eso, o solamente el individualismo radical estaría agarrando solamente la fuente del individuo que precede a la sociedad, o más o menos cómo sería eso. Ya, no hay una contradicción, porque nosotros aquí, cuando hice la mención de la Biblia, yo no estoy hablando de toda la Biblia, ¿me entiendes? No estoy hablando del mensaje evangelizador, de que Dios, qué espera Dios para los seres humanos, etc. No, yo me estoy refiriendo al Génesis, me estoy refiriendo a un libro y me estoy refiriendo a la creación, es decir, cómo apareció la humanidad o la sociedad. A eso me estoy refiriendo. Y eso no entra en contradicción con el liberalismo, porque eso es cierto, en la Biblia está afirmado de esa manera. Ahora, otra cosa es que tú recojas otros pasajes de la Biblia y quieras discutirlo con el liberalismo. No, eso es distinto. Nosotros nos hemos referido a eso. O sea, eso es lo que ellos recogen ahí. ¿Me entiendes? Aquí no hay una discusión en el liberalismo sobre otras tesis de la Biblia o de los evangelios. No. Aquí lo que se discute es la pregunta que yo les planteé. Es decir, ¿cómo comienza la humanidad? ¿Cómo se formó? ¿Cómo se constituyó las sociedades? ¿Cómo aparece el Estado? ¿Cómo se origina el Estado, la sociedad? ¿Me entiendes? Las instituciones. ¿Cómo aparecen esas instituciones? ¿Qué fue primero? ¿Entiendes? Entonces, en ese aspecto, esto es lo que se recoge. Y de esto se deducen muchas consecuencias. ¿Entiendes? Es eso lo que ellos están considerando. Por tanto, no hay ninguna contradicción con la Biblia porque, es decir, Locke no está cogiendo la Biblia, toda la Biblia y asumiendo como si todo eso fuera verdadero. No. Recuerda que él es un filósofo. Profesor, Sí, dime. quería comentar algo. También en esa época, o sea, la iglesia, o sea, tenemos que recordar que la iglesia pues tenía un gran poder, ¿no? Entonces también algunos filósofos de esa época como Locke o Hobbes, para poder publicar un libro tenían que pedir permiso, obviamente, al rey. Entonces no podían directamente escribir también en contra de la iglesia, sino ellos también como que escribían para darle, digamos, entre comillas, la razón al rey y así pueda ser más aceptada la idea que ellos plasmaban en sus obras, como el Leviatán o como pues la obra de Locke. En ese caso, también así se podría explicar quizás un poco pues era que la idea de la iglesia, la idea de lo que es la iglesia, pues compagina con lo que escriben los filósofos de esa época. O sea, no sería tan... Bueno, lo que ocurre es esto. Lo que ocurre es que hay que entender algo. Siglo XV, siglo XVI, Lutero comienza la reforma protestante, ¿ya? Y como consecuencia hay un cisma en la iglesia, ¿ok? Entonces, si bien la iglesia pudo haber tenido poder, pero en el siglo XVI, XVII hay una crisis, ¿ok? Porque aparece el protestantismo. Locke es un protestante, no es un católico, él no está a favor de la iglesia,
Por el contrario, él no es un católico ortodoxo, ¿entiendes? Entonces, no es tanto que él quiera congraciarse con la iglesia, porque no es así. En realidad, él es un protestante. Él está en contra más bien del poder que tiene la iglesia ortodoxa y no quiere congraciarse con él. Él recuerda, y esto lo hablamos la semana pasada, él promueve la tolerancia religiosa. ¿Pero para quiénes? Para los protestantes, pues. No por los católicos, sino por los protestantes. Los católicos están matando a los protestantes, o mejor dicho, se están matando entre ellos en medio de una guerra civil y que tienen que ver con sus creencias religiosas, ¿entiendes? Ahora, lo otro es que en este tipo de teorías acerca del Estado, acerca de la sociedad, es inevitable citar la Biblia. Es decir, la Biblia es un texto clásico, canónico, que muchos filósofos han utilizado para tratar de buscar respuestas. Entonces, si en esa época no tenían respuestas o no habían obras que pudieran brindar alguna explicación, entonces muchos utilizaban la Biblia como una fuente, ¿entiendes? Pero no es porque quieran congraciarse con la Iglesia Católica. En realidad, la Biblia ha sido una fuente de consulta en diferentes épocas de la historia. Como de repente lo fue para los griegos, fue, por ejemplo, la obra La Odisea o la Ilíada. Los griegos no tuvieron Biblia, pero tuvieron la Odisea y la Ilíada. Entonces, esas obras eran, entre comillas, eran unos textos muy importantes, eran como las fuentes, ¿ya? Y muchos pensadores siempre recurren a esos libros para citar pasajes, para sacar lecciones morales, etc. Pero aquí lo que deben entender que, ojo, si bien creen en Dios, no creen de la misma manera. No se cree de la misma manera. ¿Ok? Los filósofos tienen una manera muy peculiar de creer en Dios. No son fanáticos religiosos. En esa época los fanáticos eran los católicos ortodoxos. Los protestantes más bien eran otro movimiento religioso, ¿ya?, alternativo frente al catolicismo de esa época. Ahora, lo que sí es que algunos reyes sí estaban vinculados o comprometidos con la religión católica, otros con el protestantismo. En esa época sí, es decir, aparecieron religiones nacionales. En tal país habían por ejemplo, en Francia, los hugonotes o los calvinos, los seguidores de Calvino, los calvinistas en Francia, que eran protestantes. No eran católicos ortodoxos, eran protestantes. Y así, en Inglaterra también aparecieron el protestantismo. Entonces, es una época más bien no en el que la iglesia tiene mucho poder, porque ya no estamos en la época medieval. Otra cosa es la escolástica, la Edad Media. Ese fue un contexto en el que la iglesia sí tenía un enorme poder y no se podía cuestionar a la iglesia y sus poderes y sus intereses. ¿Entiendes? Entonces, estamos en otro contexto, siglo XVII, siglo XVIII, ¿ok? Pero vamos a ir desarrollando las ideas para que vayan entendiendo, ¿ok? El interés egoísta e individual está por encima del bien común. Para un liberal es así, ¿ya? Para un liberal es así. Entonces, eso quiere decir que el ciudadano, desde la perspectiva del liberalismo, es un ciudadano egoísta, es un ciudadano que se preocupa por sí mismo, no le preocupan los demás, y es un ciudadano pasivo. O sea, no se involucra en la política a no ser que le convenga. Es decir, si de por medio está la conveniencia y la ganancia, o sea, el beneficio individual, si me beneficio, entonces intervengo en política. Pero si no me beneficio, no, ¿para qué lo voy a hacer? Dentro del marco de esta teoría liberal, no importa el bien común, importas tú como individuo, se acabó lo demás. ¿Entiendes? Y es eso justamente lo que se critica a esta concepción liberal. ¿Ok? Entonces, ese ciudadano que aparece aquí con el individualismo radical es un ciudadano pasivo, ¿ya? Un ciudadano pasivo, ¿ya? Y que si es que actúa en política, actúa únicamente por conveniencia, si es que eso conviene a sus propios intereses individuales, no la conveniencia de la mayoría o del bien común. Él no está pensando en el bien común.
La idea de bien común es una idea que corresponde al republicanismo. Ahorita vamos a hablar del republicanismo y ahí el bien común es una idea central dentro de una doctrina republicana, pero no dentro del liberalismo. Entonces, por aquí habíamos planteado algo que señalé por ahí, lo voy a poner aquí, que es muy importante, es esa relación entre la libertad individual y el poder del Estado. ¿Ya? Entre la libertad individual y el poder del Estado. Esa relación es inversamente proporcional. Libertad individual. ¿Ya? La libertad individual frente al poder del Estado. Poder del Estado. ¿Ya? Frente al poder del Estado. Entonces, hay una relación inversamente proporcional entre la libertad individual y el poder del Estado. ¿Ok? En esta relación, ¿ya? Ojo, es una relación inversa. ¿Ya? Una relación inversa. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Ojo, si mayor es el poder del Estado, menor es la libertad individual o no hay libertad individual. Si menor es el poder del Estado, si el Estado tiene menos poder, ¿ya? Si tiene menos poder, si hay menos poder, entonces eso sí es favorable. ¿Por qué? Porque al tener menos poder, entonces, ¿qué ocurre? Si hay menos poder, vamos a poner aquí, menos poder, entonces eso es favorable, ¿por qué? Porque hay, ¿qué cosa? Mayor libertad. ¿Entiendes? Más libertad, que es lo que al liberal, sí, por supuesto, él le conviene. Y es parte de su teoría. Y hay que reducir el poder del Estado. Por eso el Estado es un Estado mínimo, pues. Menor poder garantiza mayor libertad. Libertad individual. Es eso lo que ellos están planteando. Por eso están en contra de un poder absoluto, de un Estado con poder absoluto. ¿Ok? Ahora, Profesor, dime. profesor, una consulta. Acá en la acerca de la división del poder, quisiera saber si Montesquieu y Locke tienen el mismo objetivo en común, evitar la concentración del poder en el soberano. Ah, no te entendí bien. ¿Cómo de nuevo? ¿Quién? ¿De quién estás hablando? O sea, quisiera saber si Montesquieu y Locke tienen el mismo fin, tienen el mismo objetivo en común, evitar la concentración del poder en el soberano. Bueno, no hemos hablado de Montesquieu. Tendrías que investigar algo sobre él. San Marcos no ha preguntado nada sobre Montesquieu hasta ahora, o sea, para que entiendas, ¿no? Porque si no, yo hago una clase y meto a Montesquieu. Pero Montesquieu es un ilustrado y no es un liberal. O sea, Montesquieu no está acá, no es un liberal. Montesquieu es un ilustrado. Me parece que la propuesta de Montesquieu está más ligada o a una monarquía moderada o a un republicanismo. ¿Ya? Montesquieu, después de Locke, o sea, no es, creo que los profesores de historia siempre dicen que Montesquieu es el que propone la división de los poderes, pero eso es después. Montesquieu aparece después de Locke. ¿Ya? Locke es el primero en formular esto. Entonces, lo que encontramos es que en Montesquieu sí hay una propuesta acerca de esto. Propone la división del poder y propone que estos poderes son autónomos y que cada poder sirve de contrapeso, o sea, con el propósito de que de evitar justamente un régimen absolutista. O sea, en Montesquieu hay un cuestionamiento a esas monarquías absolutistas. Entonces, parece más un partidario de una concepción monárquica moderada, monarquía moderada, o de una república, de un republicanismo, ¿ok? Pero no es un liberal. O sea, el hecho de que proponga la división de los poderes no lo convierte per se en un liberal. Puede ser alguien que esté de acuerdo con una monarquía, pero no absoluta, sino moderada, o un régimen republicano, que podría ser lo más adecuado. Pero no es un liberal, es un ilustrado francés que es posterior a John Locke, ¿entiendes? Y
en esta división del poder, la idea de Montesquieu es la contraposición de los poderes, o sea que estos se contrapongan uno frente al otro, para evitar justamente la concentración del poder, ¿entiendes? Para evitar esa concentración del poder. Y la idea de la autonomía de los poderes, ¿no? Montesquieu tiene una obra, El espíritu de las leyes, pero su obra es más sociológica, incluso para algunos es el padre de la sociología, uno de los padres de la sociología, Montesquieu, ¿entiendes? Pero no es un liberal, ¿ok? En él no vas a encontrar estas ideas, porque bueno, esta no es la única característica del liberalismo, hay varias características, ¿no? ¿Entiendes? Ya, Eso gracias, es profesor. lo que te podría decir al respecto. Ahora, aquí vamos a agregar lo siguiente, es que los liberales promueven, ¿qué promueven ellos? Promueven la tolerancia. Promueven la tolerancia. La tolerancia es una idea promovida por los liberales. John Locke va a promover esto. La tolerancia y el pluralismo. ¿Ya? Y el pluralismo político. Pero sobre todo la tolerancia. ¿Ya? Promueve la tolerancia y el pluralismo político, ¿ya? En el marco, ¿ya? En el marco de la democracia liberal, de una democracia liberal. Democracia liberal. ¿Ok? Democracia liberal. Ahora, voy a agregar otra idea rápidamente por acá, que la encontramos en John Locke y en algunos liberales, es la idea de nacer con derechos. Nacemos con derechos. A esos derechos se le llaman derechos naturales. ¿Ya? A esto se le llama justnaturalismo. Nacer con derechos. Justnaturalismo. ¿Cuáles son esos derechos con los que nacemos? Esos derechos son derecho a la vida, derecho a la igualdad, derecho a la libertad, ¿ya? Y derecho a la propiedad. A la propiedad. ¿Ok? Libertad y propiedad. Entonces, John Locke es un filósofo defensor de la propiedad privada. ¿Ok? Es un filósofo de las burguesías, en otras palabras. Un filósofo de la burguesía, ¿ya? En esa época. ¿Ok? Entonces, la propiedad privada para John Locke surge del trabajo. O sea, la propiedad privada va a surgir del trabajo del hombre. ¿Ya? Surge del trabajo humano. Surge del trabajo. Del trabajo humano. ¿Ok? La propiedad. O sea, esta tesis es una tesis compartida incluso por los economistas liberales, de que la riqueza surge del trabajo humano, o el trabajo humano es fuente de la riqueza. ¿Ok? Entonces, la propiedad surge del trabajo humano. Pero aquí no se contempla el trabajo real, sino que esto parece más bien una abstracción del trabajo. ¿Por qué? Porque aquí no se habla del trabajo en condiciones de explotación, en condiciones de miseria. No, aquí se idealiza el trabajo, se habla de un trabajo en abstracto, o sea, del concepto de trabajo. No se considera el trabajo en condiciones de explotación o de miseria, que sí va a ser objeto de análisis para Marx. Marx va a analiza el trabajo, pero considera el trabajo en esas condiciones de explotación. Algo que los liberales no van a tomar en consideración. Simplemente hablan del trabajo. ¿Ya? Entonces, cuando Locke habla del trabajo,
en su obra, el segundo tratado sobre el gobierno civil, él dice, pues Dios ha creado la naturaleza y en la naturaleza encontramos árboles, agua, ¿no? Aire. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando un hombre coge una manzana, un fruto del árbol, lo saca del árbol, ya, esa actividad consciente que ha realizado es trabajo. Y la manzana es producto de su trabajo, o sea, lo que ha cogido, el fruto de la naturaleza. ¿Me entiendes? Entonces, ese es el ejemplo que pone Locke de cómo el hombre trabaja en relación con la naturaleza, se apropia de ello y lo convierte en su propiedad. Entonces, de esa manera explica Locke, ¿ya?, el origen de la propiedad a partir del trabajo humano, ¿ya?, pero siempre vinculado a una situación imaginaria, porque él va a plantear una situación imaginaria, no histórica, sino imaginaria, que él va a llamar estado de naturaleza y estado de guerra, para explicar después el origen del Estado moderno europeo. ¿Qué quiere decir eso? Que algunos de los liberales, por ejemplo, algunos de ellos van a adoptar la teoría contractualista, es decir, van a formular la teoría del contrato social para explicar el origen del Estado moderno europeo. ¿Me entiendes? Entonces, los liberales también encontramos esa idea del contractualismo. La teoría del contrato social, ¿ya?, la teoría del contrato social, ¿para qué sirve? Para explicar, ¿qué cosa? El origen del Estado. Del Estado. El origen del Estado moderno europeo. ¿Cómo surge el Estado moderno? ¿Ya? Moderno europeo. Contrato social significa pacto. Es un acuerdo voluntario libre entre los individuos. Todos los individuos hace mucho tiempo, o sea, Locke está pensando en épocas muy remotas, primitivas. Los seres humanos decidieron ponerse de acuerdo. Todos ellos. Y de esa manera se habla de un contrato. Pero eso es ficticio, es una ficción. Nunca existió un contrato social. Y a partir de ese contrato, ese acuerdo, se dio origen al Estado. O sea que cada individuo decide voluntariamente, ¿qué cosa? Entregar su derecho, su fuerza, su poder a un soberano, a un rey. Y ese rey, a partir de ese momento, va a gobernar, va a administrar justicia para todos. Pero eso ocurrió con el contrato. ¿Entiendes? Así surge el Estado moderno europeo, según lo que plantean ellos. Pero eso es producto de la imaginación, porque eso no es cierto. No tiene evidencia científica histórica. Se basa en una suposición nada más. ¿Okay? Ahora, vamos a poner una corriente, ¿ya?, que es contraria al liberalismo. Ha habido debates entre liberales y los comunitaristas. ¿Ya? Los comunitaristas, el comunitarismo es una corriente contemporánea. En los años 60, 70, los comunitaristas criticaron a los liberales. Hubo un debate en Estados Unidos y en Europa, ¿ok?, entre comunitaristas y liberales. Cuando digo comunitaristas, yo no me refiero a comunistas, por si acaso. Aquí está Taylor. Taylor es representante del comunitarismo. ¿Ya? Taylor, Sandel, McIntyre, pero Taylor es el más conocido. Algo sobre Taylor para que entiendas el comunitarismo. A ver, Taylor fue un filósofo canadiense, está vivo todavía, filósofo canadiense. ¿Ya? Y Taylor fue un filósofo neo-hegeliano. Neo-hegeliano. ¿Ok? Gran conocedor de la obra de Hegel, estudioso de la obra de Hegel. ¿Y qué es lo que hace Taylor? Taylor recupera una idea hegeliana muy importante. ¿Qué idea? Recupera la idea de Hegel, la idea de... ¿Qué idea? La idea de reconocimiento. La idea de reconocimiento.
esa idea de reconocimiento, ese concepto es hegeliano y Taylor lo va a recuperar. ¿Ok? Taylor se basa en Hegel. ¿Ok? Taylor es hegeliano. Y un dato muy importante es que Hegel criticaba, en su época, Hegel criticó ¿qué cosa? Criticó a los liberales. Hegel es un antiliberal, no está de acuerdo con el liberalismo. Y la crítica, una de las críticas de Hegel al liberalismo es la crítica a esto. Hegel critica el individualismo radical de los liberales. Hegel no está de acuerdo. Y Taylor tampoco está de acuerdo. O sea, Taylor, basándose en Hegel, ¿ya? El comunitarismo va a hacer las críticas al liberalismo. ¿Entiendes? Entonces, Hegel critica, ¿ya? Hegel, ¿qué es lo que critica? ¿Ya? Critica el individualismo. El individualismo, ¿ya? El individualismo radical de los liberales. De los liberales. ¿Ya? De los liberales. De los liberales. Ahora, tú dirás, profe, pero ¿cómo Hegel va a criticar el liberalismo, el individualismo radical? No entiendo cómo Hegel plantea eso, porque yo en Hegel no he encontrado tal cosa, o al menos nunca me lo han dicho. ¿Cómo Hegel va a hacer esa crítica o cómo se argumenta esa crítica? A ver, es simple. En la fenomenología del espíritu, Hegel va a hablar de la dialéctica del amo y el esclavo. Cuando tú hablas de amo y esclavo, estás hablando de dos conciencias, dos, no de una, de dos conciencias. Y si son dos las conciencias o los sujetos ideales, el amo y el esclavo, ¿eso qué significa? Que entre las dos conciencias hay una relación. Y esa relación es una relación intersubjetiva. Intersubjetiva. Eso significa que es una relación social. No es un individuo, no es una conciencia, son dos conciencias. Al haber dos conciencias, estamos en un escenario, ojo, en un escenario intersubjetivo, dialógico. Entonces, para Hegel no hay una conciencia o un individuo, no, sino son conciencias, en plural, relaciones intersubjetivas. Entonces, primero son las relaciones intersubjetivas entre dos conciencias que luchan por su reconocimiento. Como consecuencia de ello es que se constituye la identidad. La identidad, el yo, es fruto del nosotros, de las relaciones intersubjetivas o de las relaciones sociales. Eso es lo que encontramos en Hegel. Entonces, en Hegel es importante señalar que al haber dos conciencias, ¿ya? Si son dos conciencias, la conciencia del amo y la conciencia del esclavo, entonces, en esa lucha, porque Hegel lo plantea así, la lucha entre dos conciencias, la conciencia del amo y la conciencia del esclavo se enfrentan en una lucha. Esto que ves aquí, ¿qué viene a ser? Una relación intersubjetiva. Una relación intersubjetiva. ¿Ya? Una relación intersubjetiva. ¿Ok? Entonces, la lucha entre dos conciencias es una relación intersubjetiva, o mejor dicho, una relación social. Y esa relación intersubjetiva, relación social, es anterior a la subjetividad, al yo o a la identidad. Es anterior al individuo. Primero es relaciones sociales, intersubjetivas. Primero no es el individuo. Primero son relaciones dialógicas, intersubjetivas. Entonces, a partir de esas relaciones es que se constituye el individuo o la identidad. Entonces, la relación intersubjetiva o relaciones sociales, ¿ya? Las relaciones sociales, estas
son anteriores. Son anteriores o preceden, son anteriores al individuo, a la subjetividad. ¿Ya? Son anteriores al individuo. Al individuo. Ya. Hegelianamente hablando, para que entiendas esto, es que para Hegel primero es la intersubjetividad. La intersubjetividad es anterior, intersubjetividad, subjetividad. A esto es anterior a la subjetividad. ¿Ok? Entonces, primero son relaciones intersubjetivas. Esto es primero. Esto es después. Esto es fruto de esto, producto de esto. ¿Entiendes? Entonces, en esta relación, ¿ya? Primero son las relaciones intersubjetivas y luego se constituye la identidad. El yo, la identidad, la subjetividad, es lo que se conoce como identidad. La identidad. Este es el yo. Y estas son, ¿eso qué vendría a ser? Eso es la comunidad. Esta es la sociedad. Las relaciones interpersonales configuran un marco. Este es el marco de la comunidad y esta es la identidad, el yo o el sujeto. ¿Entiendes? Entonces, esto es lo que hace posible esto. ¿Ok? Por eso, la fórmula que emplea Hegel, esta fórmula lo toma Taylor de Hegel. ¿Cuál es la fórmula? El yo es igual al nosotros. Eso dice Taylor. Y eso es hegeliano. ¿Por qué? Por esto. Mira, mira acá, mira acá. El yo, ¿qué vendría a ser? El yo es esto, pues. Ah. Y el nosotros, esto. Esto es el nosotros. Las relaciones intersubjetivas, sociales. Entonces tú, el yo, la identidad, es producto ¿de qué? De las relaciones. Y esas relaciones son relaciones de reconocimiento. Ah, ¿verdad? ¿No? Por eso Taylor sostiene, la identidad se configura, la identidad es el yo, se configura por medio de el reconocimiento. Entonces, en el nosotros está el reconocimiento con otras personas. Con otras personas, ¿entiendes? Con otros significantes. ¿Ok? Entonces, profesor, o sea, la crítica del comunitarismo al liberalismo tiene que ver con su individualismo. Sí, la crítica es al individualismo. Creer que existen individuos adultos y de la nada aparecieron, eso es lo que ellos están criticando. Así no se forma, no se constituye la identidad. Es en el marco de la sociedad, de la comunidad, que se constituye al individuo. Pero no hay individuos aislados, solos, que de pronto aparecen de la nada. Entonces, para el comunitarismo, ¿cuál es la tesis más importante? La tesis más importante y contraria al liberalismo, ¿cuál será? A ver, invierte la tesis. Si la tesis acá es esta, acá ¿cómo será la tesis? ¿Cuál es la tesis más importante del comunitarismo? La sociedad precede al O individuo. sea, crecer el individuo. Claro, pero mira, aquí vamos a utilizar otra palabra. Comunidad. Comunidad. Ah, en lugar de decir sociedad, que es sinónimo de comunidad, decimos la comunidad. La comunidad precede al individuo. Al individuo. Primero no es el individuo, es la comunidad. El comunitarismo señala que el individuo se forma, su personalidad, su identidad se constituye en relación con los demás en la comunidad. Es dentro de la comunidad, en el marco de la comunidad, que se constituye el individuo, que el individuo aparece, pero no hay individuos fuera de la comunidad. Y esto es algo que ya lo planteó Aristóteles, no solo en Hegel, sino en Aristóteles.
Porque cuando Aristóteles dice, el hombre es un zoon politicón, pregunto, ¿por qué es un zoon politicón? Es un animal político, ¿por qué? Porque vive en sociedad, vive en polis. Profesor, ¿y si el hombre estuviera fuera de la polis, qué sería del hombre? Ya no sería hombre, sería una bestia o un dios. Ah, sería una bestia, sí, o un dios, pero no sería hombre. Para ser hombre, para tener la naturaleza humana, tienes que formar parte ¿de qué? De la comunidad, de la polis. Si estás fuera, no eres hombre. Es que no existe hombres, seres humanos, aislados, como individuos por ahí. No, eso no existe. Solo en el marco de la comunidad, ¿entiendes? Entonces, por eso Taylor va a señalar que la identidad de un individuo o de un grupo minoritario se configura por medio del reconocimiento. ¿Entiendes? ¿Ok? Muy bien. Ahora, rápidamente pasamos al republicanismo. Republicanismo. ¿Ya? En el republicanismo vamos a señalar las características del republicanismo. Primero, sus representantes. Republicanistas, Aristóteles. Otro, Maquiavelo. ¿Ya? Maquiavelo. Otro, Rousseau. ¿Ya? Otro es Kant. Kant. Esos son republicanos. Maquiavelo es, dato, no lo voy a escribir, te lo voy a decir nada más. Maquiavelo es republicano no en El Príncipe, sino en los discursos. Maquiavelo tiene otra obra que se llama Discursos sobre la primera década de Tito Livio. En esa obra es republicano. ¿Ok? Ahora escucha. Los discursos sobre Tito Livio fue la obra que comenzó a escribir Maquiavelo más o menos en el año 1513. Comenzó a escribir los discursos sobre la primera década de Tito Livio. Pero ¿qué pasó? Estaba escribiendo los discursos y de pronto interrumpió la escritura de esa obra. ¿Por qué? Porque va a escribir otra obra. ¿Qué? Así es. Comenzó los discursos, pero meses después interrumpe la redacción para escribir El Príncipe. El Príncipe se escribe entre 6 meses y 12 meses. Lo terminó rápido. Es un libro breve, corto, que se termina rápido. 6 meses a 12 meses. E interrumpe los discursos sobre la primera década de Tito Livio. ¿Por qué lo hizo? Porque Maquiavelo quería trabajar, quería trabajo y quería trabajar con los Médicis. Y los Médicis que estaban en el poder, una familia aristocrática que estaba en el poder, él quería llegar al poder, trabajar como ministro, asesor. Entonces, para llamar la atención de ellos, para que lo aceptaran o lo contrataran, él escribió El Príncipe y se lo dedicó a Lorenzo de Medici. Pero ellos no le hicieron caso hasta que muere Lorenzo y después Maquiavelo entra a trabajar al poder, al Estado. Entonces, El Príncipe es un texto breve que se escribe en ese periodo. Luego, ¿qué es lo que hace? Retoma otra vez la producción de los discursos, que se van a culminar, aunque hubieron revisiones, hasta 1517 y 1521 que se termina de redactar el texto. O sea, los discursos es un texto que le demandó más años, un texto más voluminoso y en consecuencia más importante que El Príncipe. Por eso es que hoy en día los estudiosos le están dando más importancia a los discursos, donde Maquiavelo es republicano y no un defensor de la monarquía. ¿Entiendes? Muy bien. ¿Ya está? Listo. Ahora vamos con lo siguiente. Aquí vamos a señalar las características del republicanismo. Tiene varias características. En primer lugar, para los republicanistas, el bien común está por encima de todo. Así de simple. Un concepto clave es el concepto de bien común. ¿Ya? El bien común, ¿ya? El bien común se coloca por encima, ¿ya? Está por encima
¿Por encima de qué? Del bien individual, de ese bien egoísta individual de los liberales. Del bien individual y egoísta. Individual. ¿Ok? Primera característica del republicanismo. Segunda característica que se desprende de esta característica, el respeto a la ley. Los republicanos consideran que es importante el respeto de la ley. Debemos respetar la ley. Se respeta la ley puesto que está por encima de cualquier interés particular. ¿Ya? Se respeta la ley. Se respeta la ley, el derecho, ¿ya? Porque está por encima, pues, está por encima ¿de qué? Está por encima de cualquier interés, ¿ya? De cualquier interés particular. Particular. ¿Ya? Ojo, la ley está por encima de cualquier interés particular. La ley no se crea la ley para favorecer a un individuo. ¿Entiendes? La ley está al servicio del bien común. La ley debe contemplar y beneficiar al bien común, no a algunos individuos. ¿Ok? Pues está por encima de cualquier interés, ¿ya? De cualquier, acá debe ser interés, de cualquier interés particular. Particular. ¿Ok? Particular. Otra característica. No me va a faltar espacio, así que voy a borrar por allá. Si ustedes ya terminaron de copiar, no hay problema. Yo borro y avanzo, ¿ya? Les aviso. A ver, entonces, esta característica. Otra, ¿qué más? Otra característica muy importante es la participación. En el republicanismo, todos los ciudadanos participan. Es importante la participación activa. Participación activa de todos los ciudadanos. De todos los ciudadanos. O en otras palabras, de todas las clases sociales. Todas participan en los asuntos del gobierno. De todos los ciudadanos en asuntos del gobierno. ¿Ya? En asuntos del gobierno. Todos. ¿Ok? Todos. O sea, no se excluye ninguna clase. Todas intervienen. Ahora, el asunto es, ¿cómo se logra eso? ¿Cómo se puede lograr la participación activa de los ciudadanos si los ciudadanos, desde el punto de vista de la democracia liberal, muchos no participan, no les interesa la política? ¿Por qué lo harían? Lo que pasa es que estos ciudadanos son distintos a los ciudadanos liberales. Estos de acá sí participan porque tienen conciencia política y sobre todo porque han sido educados en virtudes cívicas. Y porque estos siempre están pensando en el bien común. ¿Ok? Entonces, para que esto sea posible es importante la virtud cívica. O sea, la virtud cívica hace posible la vida social y política. El ciudadano tiene que ser virtuoso. La virtud cívica en los ciudadanos hace posible, ¿ya?, la vida social y política. La vida social y política. ¿Ya? La vida social y política. Las virtudes cívicas son muy importantes para que los ciudadanos participen en la vida política, para que se lleve a cabo la participación activa de todos ellos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esas son las características del republicanismo. Voy a agregar una más, es ellos están en contra, se oponen a la dominación, a toda forma de dominación.
¿ya? A la dominación, sea externa o interna. A la dominación. ¿Ya? A la dominación externa o interna. O sea, de otros países, ¿no? Que quieren invadir, ¿no? Externa o interna. O guerras civiles dentro de una nación. Se oponen a toda dominación externa o interna. Y entre paréntesis, aquí vamos a poner la paz perpetua. Immanuel Kant tiene un libro titulado La paz perpetua. ¿Ya? La paz perpetua. ¿Ok? La paz perpetua entre las naciones, entre los países. Eso es lo que proponía Kant. Para evitar las guerras, debe haber una especie de confederación de naciones donde las naciones establezcan acuerdos de paz para evitar las guerras, los conflictos bélicos entre los países. O sea, Kant estaba muy preocupado por la política externa, porque no se puede lograr la estabilidad económica de un país. La política interna está subordinada a la política externa. Es decir, si hay guerras entre países, la economía de un país y la política interna, entonces no va a funcionar si fuera del país hay conflictos con otros. Entonces, la paz perpetua, ¿ya? Ojo, entre naciones. Entre naciones. Era lo que proponía Kant, ¿ya? Entre las naciones. Para lograr la paz perpetua entre las naciones, Kant decía que era importante el derecho internacional. ¿Ya? El derecho internacional. O sea, este libro, el título, Paz Perpetua es el título de un libro, es un libro sobre derecho internacional. ¿Entiendes? Es un libro sobre derecho internacional. Eso se logra por medio del derecho internacional. Por medio del derecho se logra esa paz. No hay otra manera. Por medio de las leyes, por medio del derecho es que logramos la paz. Del derecho internacional. Internacional. ¿Ok? Y el derecho está basado en la razón. La paz se logra por medio del derecho. El derecho se logra por medio de la razón. ¿Ok? Ahí está. Muy bien, eso en relación al republicanismo. Ahora, rápidamente, pasamos al anarquismo y al comunismo. ¿Ya? Vamos a hablar de esas dos. Vamos a compararlas porque a veces se confunde anarquismo con comunismo. ¿Ya? Anarquismo y comunismo. ¿Ok? Entonces. Profesor, una pregunta sobre lo que acaba de decir sobre las características del republicanismo. Eso bajo una, supongo, o qué dicen acerca sobre la repartición de poderes. Eso funcionaría siempre en cuando de que los poderes del Estado estén en un balance, ¿no? En un equilibrio, porque si uno de los poderes tuviera mayor poder, pues no funcionaría. ¿O qué decía estos autores acerca de eso? Lo que pasa es que depende, porque como los representantes son distintos, o sea, todos no, si te fijas ahí, Aristóteles no es moderno. En Aristóteles no existían división de poderes. ¿Entiendes? Es cierto. Entonces, para Aristóteles no cabe ese tipo de preguntas. Entonces, en la concepción de Aristóteles, lo más importante es esto. El Estado, sea un rey, si es que es una monarquía, o si es puede ser una monarquía, puede ser una aristocracia, o puede ser una república, porque Aristóteles en realidad va a proponer la república, lo que se busca es el bien común. Es decir, el bien común contempla todas las clases sociales, ¿entiendes? Entonces, en esa república, o en la monarquía, o en la aristocracia, el objetivo es el bien común. Así gobierne uno, así gobiernen varios individuos, puede ser una aristocracia, ¿ya? O puede ser una monarquía, uno, o una república, ¿ya? Senadores, así como hay hoy en día senadores, ¿ok? Diputados o congresistas o parlamentarios, el objetivo es este.
¿Entiendes? El objetivo es este. Más allá de quiénes exactamente, cuántos sean los que estén en el poder o cuántos poderes existan, eso es algo, digamos, secundario frente a los objetivos que tiene la política republicana. ¿Entiendes? Entonces, Sí, profesor. es eso lo que se considera, ¿no? Porque Rousseau también es un republicano. Entonces, Rousseau no está pensando, si bien hay ese escenario en la época moderna, esa idea de los poderes divididos, el asunto es que se logre un equilibrio entre esos poderes, ¿no? Pero el objetivo es el bien común, más allá de las disputas internas sobre el poder, que es real porque hay disputas en el poder. Lo que les preocupa a ellos en teoría es que se logra el bien común entre todos, ¿no? Entonces, nuestros escenarios políticos en América Latina y el Perú son completamente distintos, si es que tú los comienzas a analizar desde esa perspectiva. Gracias, profesor. Anarquismo, Proudhon, Bakunin, Kropotkin, anarquistas rusos y franceses. ¿Ya? Ahí están los anarquistas. Entonces, a veces se confunde a los anarquistas con los comunistas. ¿Ya? Puede ser que los comunistas estén en las calles protestando. Los anarquistas también. Los dos protestando en las calles. Pero eso no significa que piensen igual o que razonen igual. ¿Ya? Porque dentro de lo que se ha considerado como la izquierda política, tú puedes encontrar al anarquista y al comunista como representantes de la izquierda, en contra de la derecha, pero no piensan igual. ¿Ok? Veamos algunos aspectos de su pensamiento. Marx, Engels, Lenin, etc. A ver, un anarquista que propone una sociedad igualitaria, una sociedad sin opresión, ¿ya? Sin opresión, ¿ok? Entonces, proponen una sociedad igualitaria. Y sin opresión. ¿Ya? Igualitaria y sin opresión o libre de opresión. Ahora, históricamente, ¿cuáles han sido las instituciones que han oprimido al hombre y a los pueblos? Son dos las instituciones que han oprimido al hombre. La La opresión iglesia. proviene de dos instituciones. Históricamente hablando, dos instituciones han oprimido al hombre. Y los anarquistas lo que proponen es destruir esas instituciones. Entonces, frente a estas instituciones que han históricamente oprimido al hombre, a la sociedad, ellos proponen la destrucción. La palabra que se suele emplear es abolición. Proponen la abolición del Estado y de la Iglesia porque han sido instituciones opresoras, ¿ok? Entonces, la abolición del Estado en el anarquismo, ¿qué significa? Significa destrucción inmediata. Se destruye de manera inmediata el aparato del Estado. Eso es lo que proponen ellos. Una destrucción inmediata de estas instituciones. Una destrucción inmediata, ¿ya? De estas instituciones. Inmediata. Ahora, profesor, ¿pero qué pasaría si esas instituciones se destruyen? Suponiendo que se destruye el Estado, ya no hay Estado, no hay iglesia, no hay instituciones, pero ¿cómo viviría la sociedad? ¿Cómo viviríamos? ¿Viviríamos libres, iguales todos? ¿Pero cómo nos organizamos? Bien, entonces, la vida social y política ya se podría organizar por medio de ¿qué? ¿Qué proponen ellos? La vida social y política se organiza
ya no a través o por medio del Estado. Se organiza por medio de ¿qué? Por medio del... Ellos van a proponer el cooperativismo, el altruismo, el mutualismo. Ah, ya entiendo. Por medio del cooperativismo, por medio del altruismo, ¿ya? Altruismo, por medio de la autogestión, autogestión. De esa manera se va a organizar la sociedad. Ya no va a haber Estado, no va a haber poderes, no va a haber policía, ¿ya? No va a haber ministerios. Entonces la gente tiene que organizarse a través de cooperativas, ¿ya? Altruismo y autogestión. Nada más, es autogestión, ¿ya? Autogestión. Ahora, ¿y cuál es la diferencia con el comunismo? A ver, los comunistas, cuando hablan del Estado, también conciben al Estado como una institución opresora. El Estado también oprime al pueblo y al hombre. Entonces, aquí lo que debemos considerar es la concepción que tienen del Estado. Para el comunismo, el Estado es también un órgano de opresión, ¿ya? El Estado es un órgano, una institución opresora, un órgano de opresión de una clase social sobre otra clase, sobre otra clase. O sea, el Estado sirve a los intereses de los ricos utilizan el Estado para oprimir a los pobres. ¿Entiendes? El Estado es un Estado burgués, porque sirve a los intereses de la burguesía en contra del proletariado. Ahora, profesor, ¿pero cómo podemos salir de esto? ¿Qué propone Marx? ¿La abolición del Estado? No. No propone la abolición del Estado, propone la extinción del Estado, que es una palabra distinta. Entonces, para salir de esta situación, de este Estado opresor y de este sistema capitalista, entonces lo que Marx va a plantear es una revolución. O sea que por medio de la revolución cambiamos el sistema capitalista por un socialista. Por medio de la revolución pasamos del capitalismo al socialismo. Por medio de la revolución, ¿ya? Revolución social. Entonces pasamos del capitalismo al socialismo. ¿Ya? Al socialismo. ¿Ok? Profesor, y si logramos, si se lleva a cabo eso, la pregunta es, ¿qué pasa con el Estado? El Estado, en el socialismo, ¿qué ocurre con el Estado? ¿Desaparece? ¿Lo abolimos? ¿Lo destruimos? No. A ver, lo que ocurre es esto, escuchen. En el contexto de socialismo, ya no de capitalismo, vamos a suponer que el capitalismo ya lo dejamos atrás, estamos en el socialismo. Entonces, ¿qué ocurre con el Estado? Este Estado no se destruye. Bajo el socialismo, el Estado se instrumentaliza y se convierte en una dictadura del proletariado, es decir, se vuelve un Estado obrero, un Estado a favor de la clase trabajadora, un Estado proletario. Entonces se establece, ¿ya? Se establece una, así lo llama Marx, una dictadura del proletariado. Del proletariado. O sea, el Estado ya no es un Estado burgués capitalista, es un Estado proletario. ¿Entiendes? Un Estado a favor de la clase trabajadora. La dictadura del proletariado quiere decir que el Estado no ha desaparecido. El Estado no ha sido destruido, ha sido utilizado temporalmente. Temporalmente se crea un Estado proletario, si quieres.
¿ya? Proletario, entre comillas. Entonces, ese estado es un estado temporal. Es temporal, nada más. O sea que, ¿qué significa eso? Que de todas formas va a desaparecer el estado. Va a desaparecer. Por eso Marx propone la extinción del estado, no la abolición. Abolición es destrucción inmediata. Extinción significa que poco a poco, gradualmente, va a desaparecer. Entonces, quiere decir, es temporal porque el estado se extingue gradualmente. ¿Ya? Temporal porque se extingue o desaparece gradualmente. Gradualmente. ¿Entiendes? Gradualmente. ¿Ya? Ah, ya. Profesor, ¿eso quiere decir que en el socialismo todavía existe el Estado, existe la propiedad privada y las clases sociales? Sí, correcto. Profesor, ¿y en el comunismo? No, ya no, desaparece. En el comunismo ya no hay, en teoría, no hay Estado, no hay propiedad y no hay clases sociales. ¿Entiendes? Entonces, el Estado es un ente represivo, un concepto muy negativo del Estado en la concepción de Marx y de los anarquistas. ¿Ok? Ya está. Ahora sí vamos a las claves. A ver, rápidamente, clavecitas. Te voy a dar 5 minutos para que marques suficiente tiempo y luego te voy a dar las claves. Vamos a corregir las claves. ¿Ok? Luego corregimos las claves. A ver, comienza a leer, por favor, y a marcar las claves. Pregunta 1, 2, 3. Avanza lo más que puedas. Voy a lavarme la mano. ¿Ah? A ver, comiencen a marcar. Listo, Juan. Profesor, una pregunta. Profesor, Dime. el republicanismo de la cual estamos hablando, ¿tiene algo que ver con el Partido Republicano de Estados Unidos o son cosas diferentes? Nosotros, lo que pasa es que nosotros estamos en un curso de filosofía.
¿Y qué quiere decir eso? Que nosotros hacemos teoría política, no realidad política. O sea, nosotros no estamos haciendo análisis de algunas formas de gobierno particulares. Estamos haciendo una presentación general, ¿me entiendes? El marco teórico es general. No estamos haciendo un curso. O sea, cuando, por ejemplo, si tú estudias ciencias políticas, ahí en algún curso puede ser que estudies política internacional y ahí aborden el gobierno de Estados Unidos o cualquier otro gobierno. Pero nosotros no, porque San Marcos no pregunta por eso. ¿Me entiendes? San Marcos solo pregunta doctrinas políticas. O sea, esto es teoría nada más. No abordamos una particularidad, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, dentro del marco teórico general, entonces la particularidad podría recoger alguno de estos elementos teóricos, ¿no? Pero no es que se ajuste estrictamente a eso. No. ¿Entiendes? Vamos con la Profesor, número 1, rápidamente. 1, según el texto podemos señalar que el liberalismo, fácil. 1, ¿cuál sería? Casa. 1, la C. Parte de una concepción justnaturalista de la sociedad civil. 1, casa. 1, la C de casa. 2, según el Estado, el texto del liberalismo de Locke, el Estado, 2, sería burrito. Debe ser limitado para el beneficio de los ciudadanos. 2, la B de burrito. 3, clave, la 3. A partir de la cita se puede afirmar que la libertad de los individuos se entiende como la facultad de realizar la propia voluntad respetando las leyes. La D de dado. 3, dado. D de dado. 4, Martín, se refieren a Martín, dice es un joven comerciante. Se puede establecer que la postura de Martín dejó de ser, ahí se está contraponiendo la concepción liberal por la concepción republicana. La D de dado. 4, la D de dado. 5, el Estado es visto dependiendo de la corriente de la filosofía política que consideremos. Dice, lo que considera Muriel corresponde con él en la número 5. ¿Con qué corresponde? ¿caso? Clave, la C de casa. La Una C. concepción, ¿ya? Una concepción republicana, C de casa. 6, el desarrollo del proletariado industrial está condicionado en general por el desarrollo de la burguesía industrial. Según el texto, para Marx, la clave sería la B. La dominación de la burguesía industrial permite el desarrollo del proletariado a una escala nacional, según el texto. B. Burrito. 6, burrito. 7. Su forma de pensar coincide con Manuel es un joven estudiante de Derecho de San Marcos. ¿Con qué coincide su manera de pensar? En la 7 coincide con La E. la E. El comunismo, pues se propone una sociedad sin propiedad privada. Correcto. Pregunta 8. Según el texto podemos señalar que, en la 8 podemos señalar que la B de burrito. Las fuerzas productivas se desarrollarán en el comunismo luego de abandonar el fetiche o el fetichismo de la mercancía. 8, la B de burrito. 9, del texto podemos concluir que para Marx, 9 sería la D. La revolución social tiene como presupuesto la transformación de la base económica capitalista. 9, D de dado. D de dado. Demonio. 10, fácil. La tesis que afirma que los seres humanos pueden organizarse sin necesidad del Estado. Enano, anarquismo. 10, enano, anarquismo. 11, los comunitaristas. En la 11, la clave serían los comunitaristas. Clave. La B de burrito. Reaccionaron frente a una teoría fundamentalmente kantiana de la justicia. 12, a partir del texto podemos concluir que el comunitarismo, avión, considera importante la inmersión del individuo en su comunidad. 12, avión. ¿Ya? 12, avioncito. Muy bien. Ahí nos vamos a quedar. Muchas gracias.